Hola, hola, soy Sergio López. Como veréis en mi etiqueta soy el CEO de viviendea.com, pero a mí me gusta llamarme el impulsor de una plataforma que llevamos años mejorando en un proceso de mejora continua y donde nos hemos enganchado a esto de los webinars. El primero fue en mayo, donde os contamos de una manera un poco genérica lo que hacíamos, y ahora vamos a hacer una serie de webinars contándoos de manera pormenorizada todas las funcionalidades para el sector principalmente profesional. Para los que no nos conozcáis, contaros que en Viviendea lo que hacemos es conectar personas. Por un lado, personas que quieren una vivienda de obra nueva y que definen esa vivienda que esperan recibir del promotor, y por otro lado, profesionales del sector inmobiliario, es decir, personas, promotoras, gestoras de cooperativas, arquitectos, constructores e inmobiliarias, que a través de un proceso digital donde se genera la oferta en función de la demanda real. ¿Y qué diferencia hay entre utilizar Viviendea y utilizar una data tan inmensa que hay? Aquí siempre me gusta hablar de nuestro compañero Alejandro Bermúdez de Atlas Real Estate. ¿Vale? Nosotros tenemos data, hay millones y millones y millones de datos, pero la foto que hace cuando utilizamos herramientas de Big Data es una foto de hoy hacia atrás. Cuando utilizas personas, futuros clientes, es una foto de hoy hacia adelante, a través de este proceso digital, donde con un proceso de feedback continuado podemos ajustar y adecuar el proyecto inmobiliario a las necesidades reales de nuestros futuros clientes. Y como no quiero que solo hable yo y que empecéis a conocer a gente del equipo para que no os aburráis tanto de mí, hoy tengo a alguien que ha picado muchas teclas, ¿verdad, Salva? Hola, buenas tardes, Sergio. Salva es nuestro CTO, creo que ha estado unos cuantos meses detrás del ordenador picando líneas y líneas de código, con lo cual nadie mejor que él para contaros la herramienta promotor, la herramienta inmobiliaria, la herramienta gestor de cooperativas, donde podréis ver, sobre todo la funcionalidad de estadística, cómo se puede filtrar y entender la demanda real. Todo tuyo, Salva. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Bueno, estamos ahora mismo en la zona de estadísticas de la plataforma Viviendea. En el panel izquierda tenemos la zona de estadísticas, la podemos acceder a través de este botón. Podemos ver en el panel una barra de filtrado donde podemos filtrar los datos de nuestros usuarios por ubicación y por rango de fechas. ¿Vale? Los gráficos que vemos debajo son gráficos de los datos de las viviendas, son gráficos genéricos y podemos ir añadiendo más gráficos en función de lo que necesitemos. Y no hay nada mejor que para enseñar este panel de estadísticas que ponerlo a prueba. Vamos a hacer una prueba buscando los datos de los usuarios en la provincia de Valencia en un intervalo de fechas. Por ejemplo, desde el 20 de junio hasta el 20 de julio. Vale, perfecto. Como vemos, automáticamente todos los gráficos se actualizan con los parámetros que les hemos puesto en la barra de filtros. No solo eso, sino que nos gusta ir todavía más hacia adelante y segmentar esta información. Sí, Sergio. Aquí sí, esto es algo que a mí me fascina. Llevamos prácticamente un par de años con esta herramienta mejorándola, pero aquí podéis ver, por ejemplo, que tenemos 619 usuarios que se han segmentado en función del número de dormitorios, pero que podemos filtrar para ver un poquito cómo va a responder nuestro proyecto inmobiliario y cómo se cae ese número de usuarios si, por ejemplo, hacemos una vivienda tipo, es decir, que no respondemos a las necesidades del total de usuarios. Por ejemplo, Salva, si quieres filtrar en número de dormitorios o en otra cosa. Imaginémonos que en nuestro proyecto necesitamos tener viviendas de 3 y 4 dormitorios. Seleccionamos estos sectores en el gráfico y automáticamente el resto de los gráficos se actualiza para mostrar la información de solo los usuarios que han elegido 3 y 4 dormitorios. Esta misma acción la podemos hacer con otros gráficos, por ejemplo con la cocina. Si estamos trabajando en un futuro proyecto en el que solamente estamos contemplando cocinas cerradas, pues podríamos seleccionar este sector de cocina cerrada pequeña y cocina cerrada grande. De tal forma de que podemos ver cómo el resto de gráficos solo ahora muestra información de los usuarios que han elegido ese tipo de cocina. Ya, pero aquí te paro, Salva, porque esto me parece brutal. Nosotros los arquitectos, cuando tenemos que enfocarnos con un proyecto inmobiliario o con un papel en blanco, ¿vale? El tema de la cocina cerrada o abierta es un dato fundamental, ¿no? Porque en función de dónde se ponga, podrá ser abierta o cerrada o no podrá tener esa posible modificación. En este caso, fíjate que has comentado que creo que has filtrado solo cocina cerrada. Estamos descartando más de 150 usuarios a los que no podremos atender esa demanda de cocina abierta si no lo tenemos previsto en el proyecto inmobiliario en una fase inicial.
El siguiente gráfico que os queríamos enseñar es el gráfico de velas que llamamos internamente o el histórico de precios. Este gráfico muestra los presupuestos o lo que han gastado los usuarios al diseñar su vivienda ideal. Podemos ver que es un gráfico histórico donde podemos ver cada una de las series para el número de dormitorios. Es decir, tenemos los dormitorios de 1, 2, 3, 4 y más de 4 dormitorios y podemos ver cada una de las velas que representan el margen de tolerancia que están dispuestos nuestros usuarios a pagar por una vivienda. Claro. Esta información la podemos segmentar por día, por mes o por año. Correcto, Salva. Y esto es uno de los datos, además de unos casos de éxito que os contaremos luego, donde lo que podemos ver es si el rango de precios en el que queremos salir o en el que queremos manejar nuestra promoción está en la parte baja o alta de ese gráfico de velas. Es decir, si tenemos todavía margen suficiente por arriba para aumentar precios o si ya estamos en el tope en el que los clientes están dispuestos a pagar. Y también podemos empezar a detectar posibles paquetes de mejoras, o sea, en qué podemos ofrecer ciertos paquetes de incrementos de calidad o incrementos de equipamiento que nuestros usuarios va a ser aceptado por nuestros usuarios porque así lo han configurado en una fase previa. Genial. La siguiente herramienta que os queríamos enseñar es el mix de producto. En el mix de producto podemos ver cómo una confección de lo que deberíamos de construir para satisfacer la demanda. Sergio, te dejo a mitad a ti que mejor te lo explique. Sí, yo ya me veis con una sonrisa porque ¿cuántos estudios de arquitectura reciben esa llamada del promotor cuando ha recibido un solar y la pregunta siguiente es ¿qué cabe? A lo cual nosotros solemos responder con una pregunta, ¿qué quieres que quepa? Y la respuesta es ese famoso mix de producto, es decir, ese porcentaje de viviendas que tiene que responder ese anteproyecto o ese futuro proyecto inmobiliario. Y generalmente suelen ser mixes pues, cerrados de 30, 60, 10%. Y ya es el buen hacer del arquitecto el que responde de la mejor manera posible a ese porcentaje. Con esta herramienta lo fantástico que es que en función de la superficie edificable que podéis ver arriba a la izquierda, ¿vale? Automáticamente, en función de los usuarios previos, de la demanda real, de las viviendas configuradas y de la superficie agotada, nos da una mix de producto cerrado, cierto. Efectivamente, Sergio. De tal forma de que podemos hacer caso a este mix de producto, pero es verdad que como arquitectos podéis saber vosotros que a veces no podéis encajar este producto por la que os pide el cliente o por las necesidades de la zona. Entonces, no solamente podéis hacer caso a este producto, sino que lo podéis filtrar por el número de dormitorios. Imaginemos el supuesto caso en el que solamente vamos a construir viviendas de 3 y 4 dormitorios. Si seleccionamos estas filas de 3 y 4 dormitorios, descartamos el resto de la demanda, de tal forma de que repartimos proporcionalmente la demanda y su superficie teniendo en cuenta las viviendas que vamos a construir. Mira, ahí vemos, Salva, que tenemos que agotar como arquitectos 6.197 metros cuadrados en viviendas de 3 dormitorios. No es un número baladí, es el número de las viviendas que han configurado, la superficie de las viviendas que han configurado en la fase de captación los usuarios iniciales y 1.469 metros cuadrados en viviendas de 4 dormitorios. Además, no todos los proyectos son iguales y ahí podemos decidir si queremos filtrar un pasito más adelante, que es si queremos hacer viviendas de frontales o pasantes. Podemos descartar totalmente las frontales si no estamos interesados, haciendo clic aquí. Y además, como veis, también podemos filtrar por el tamaño, de tal forma de que si hacemos viviendas más bien grandes, podemos descartar las viviendas pequeñas y medianas para que el mix se calcule de una forma más correcta y más aproximada a la realidad. Correcto, porque al final recordad que estos son los datos de las viviendas que han configurado los usuarios en las fases previas, que ellos pueden configurar viviendas frontales, pasantes y con 3 tipos de superficies, pequeña, mediana o grande. A partir de ahí, en función de cómo queramos responder con nuestro proyecto, filtramos y obtenemos de manera automática un mix de producto con una superficie a agotar. Muy bien. Y lo siguiente sería trasladar todos estos datos a un proyecto. Ya, y ahí así que me río del todo. Sergio, cuéntame, ¿por qué te ríes? Me río porque cuando he enseñado esto a muchos compañeros me han dicho que si quiero quitarle el trabajo a los arquitectos y evidentemente yo le he dicho que no, que lo que quiero hacer es facilitarlo. ¿Vale? En este caso lo que estamos haciendo es lo que yo llamo una representación gráfica de la demanda real. Es decir, el usuario define qué vivienda espera recibir, diseña una vivienda, ¿vale? Entonces juntando esas viviendas tenemos una planta tipo, llamarlo un preanteproyecto, ¿vale? Que podemos visualizar de manera automática en minutos, donde podemos ver y empezar a estudiar pues cocinas abiertas, cerradas, pavimentos, donde se colocan escaleras, donde tenemos unos elementos comunes que agotan esa edificabilidad y podemos ver de un vistazo, pues eso, una planta que a un arquitecto seguramente le costaría 2 o 3 semanas darte. En el siguiente paso también os queríamos comentar sobre las listas de espera inteligentes. Es decir,
podéis hacer una campaña de captación con Viviendea y no solamente registrar la información de contacto para poder llamarnos a través de un call center o vosotros mismos, sino que podemos registrar los datos de contacto además de cómo y qué vivienda quieren tener en el futuro. Es decir, podemos registrar todos los datos que registramos en el formulario y asociarlos a este usuario, por ejemplo, la superficie, qué tipo de vivienda, número de dormitorios y hasta un presupuesto que están dispuestos a pagar. Una vez los usuarios se registran, también, si habéis subido la demanda, si habéis subido vuestra oferta, podéis ver si han solicitado vuestras viviendas en el panel. Por ejemplo, aquí podemos ver que un usuario ha solicitado esta vivienda en Viviendea. Para terminar, únicamente nos queda explicar que toda esta información que hemos visto la podemos exportar en formato PDF y podemos obtener toda la información que hemos visto en un formato PDF que se puede imprimir o que es más fácil de compartir con vuestros compañeros del equipo o con un estudio de arquitectura externo. Y queríamos destacar esta nueva funcionalidad en la que al final del informe tenemos una conclusión escrita, una especie de resumen donde podemos ver todos los detalles de cómo debería ser esta promoción ideal para aumentar nuestras ventas futuras. Sí, esta conclusión está hecha con inteligencia artificial. Vale, es que en el ensayo digo, dilo, Salva, dilo, inteligencia artificial, no es que esté de moda, es que la usamos, ¿vale? Así como el metaverso dijimos que nos lo saltamos, el metaverso llegará, es algo que ahora mismo está en barbecho, pero la inteligencia artificial sí que ha llegado para quedarse y nosotros no hemos dejado pasar ese tren. Ahora mismo tenéis conclusiones con nuestra propia data sobre qué recomendaciones os da la propia inteligencia artificial sobre la futura promoción inmobiliaria que tenéis que desarrollar. Muy bien, Sergio, pues con esto creo que te dejo para que sigas con el seminario y muchas gracias por este tiempo y vamos a ver qué nos tienes que contar más. No, gracias a ti. En los siguientes os iremos presentando a otros miembros del equipo, pero bueno, Salva es creo que el mejor exponente para contaros técnicamente, ¿vale?, como todo lo que puede ofrecer a la plataforma para el profesional inmobiliario. Y no quiero dejar la ocasión de... Muchos nos estáis preguntando, me preguntáis a mí mientras pues estos turnés que estamos haciendo por toda España, casos de éxito, ¿con quién estáis trabajando? Sí, ya estamos trabajando con más de una decena de promotoras a nivel nacional y os puedo contar de una forma así muy resumida varios casos de éxitos para que veáis dónde somos fuertes o dónde nos podéis utilizar. Uno de ellos, el primero, este me gusta mucho contarlo, ¿vale?, porque fue un promotor que dentro de una unidad de ejecución tenía que desarrollar un suelo para hacer una serie de parcelas finalistas y dentro del equipo tenían dudas si acometer ese proyecto de urbanización o no, ¿vale?, para luego vender esos suelos y si podían tener salida. Al final hicimos un estudio de demanda con ese promotor y la verdad es que salió mal, pero que salga mal un estudio de demanda le sirvió para ahorrarse cientos de miles de euros o millones de euros, disculpad, ¿vale? Porque no iba a tener luego una venta de ese solar por no haber demanda en las futuras viviendas. Otro caso de éxito, en este caso fue un caso de éxito económico, un proyecto que sí que va hacia adelante. Antes de iniciarse el proyecto inmobiliario, para adecuar el mix de producto y la superficie, también nos dieron un módulo de venta y que se dieron cuenta de que las viviendas configuradas durante la fase de captación de demanda tenían todas un importe superior. Eso le permitió al promotor no solo adecuar el mix de productos, sino adecuar el precio de salida. Salió prácticamente un 10% más alto de lo que pretendía salir, pero además tuvo preparado una serie de paquetes de mejoras porque sabía que iban a tener aceptación en la futura venta y mejoraría esa comercialización. Y por último, un proyecto aquí en nuestra querida Valencia con un promotor inmobiliario que nos utilizó desde el principio, es decir, buscando el suelo. Os recuerdo que tenéis la posibilidad de tanto subir como buscar suelos en Viviendea con demanda previa. Ahí nos utilizó para captar demanda, entender el mix de producto, adecuar con su equipo de arquitectura el producto inmobiliario y las superficies construidas, y una vez que ha salido a comercializar tenemos ese feedback de que está teniendo muy buena aceptación, que podemos tener ese debate de si es que porque hay poca oferta y mucha demanda, pero que nosotros tenemos claro de que es porque el producto está adecuado a la demanda real, demanda captada en esa fase previa antes de que se redacte el proyecto inmobiliario. Y bueno, siempre os digo, aprovechaos de mí, aprovechaos de Salva, que lo tenemos hoy aquí, pues si tenéis cualquier duda tanto de este webinar como del anterior o de cualquier funcionalidad que hayáis podido utilizar en la plataforma, pues quedamos a vuestra completa disposición y sabéis que estoy encantado siempre de responder a vuestras preguntas.
Bueno, Sergio, parece que nos hacen una primera pregunta. Nos preguntan ¿de dónde vienen los datos? Los datos son datos propios, o sea, no captamos data previa, o sea, no estamos filtrando data open data, son datos de usuarios captados en la plataforma. Como hemos contado, tenemos dos verticales, la vertical del profesional inmobiliario y todas las usabilidades que os hemos podido enseñar hoy, pero por otro lado estamos generando una comunidad de demandantes de vivienda que dejan esa data, esa vivienda que esperan recibir. Entonces es data propia, no es data de terceros, que es lo que nos hace diferentes. Vale, pues si te parece, Sergio, pasamos a la siguiente pregunta. Antonio nos pregunta qué puede hacer si él ya tiene un preproyecto. Tenemos una fase dentro del proyecto inmobiliario, tenemos una parte de captación, pero hay una fase que a mí es de las que más me gustan, que es la fase de la validación de la demanda y la validación del anteproyecto inmobiliario. Con la plataforma puedes cotejar si tu proyecto inmobiliario va a tener éxito con la demanda previa filtrada o si tiene que tener ciertas variantes que estamos dudando, o sea, nuestro mix de producto que será un 3.2 o un 3.4. Pues a partir de ahí puedes cotejarlo, ver qué dice la demanda, recibir feedback, corregirlo y poder comprobar que cuando lo lances y ya vayamos a licencia de obra, construcción y todo ese camino que nos lleva a prácticamente un camino de no retorno, pues tengamos en la mayor garantía de éxito posible. Vale, pues se está animando la gente. Sergio, tengo una pregunta más. ¿Cuándo puedo empezar a ver los datos de la demanda? Pues aquí tienes dos tipos de demanda, la demanda genérica de nuestra bolsa de datos de usuarios, que la puedes ver desde el minuto 1 que te das de alta como profesional en la plataforma, y luego los datos propios de las promociones que vayáis subiendo, que eso se genera a través de campañas de captación o del filtrado propio de nuestros usuarios y que serán una vez subidas esas promociones y se vayan segmentando la demanda a vuestro proyecto. Es en tiempo real, de todas maneras todo es en tiempo real. Vale. También nos preguntan, Carlos, ¿cómo se define el precio de la vivienda? Aquí tenemos dos partes. Una cuando es el formulario o el diseño orgánico, que es el precio medio de venta de la zona de obra nueva, recordad que es obra nueva, y otra es cuando vosotros subís un proyecto inmobiliario donde el módulo de venta lo sube el promotor o el gestor de cooperativas. O sea, el precio final lo define evidentemente el promotor que sube ese proyecto. Muy bien. Siguen preguntándonos cosas. Nos preguntan, ¿los usuarios pueden pedirnos mejoras? Los usuarios, por supuesto, tienen primero una parte inicial donde definen y diseñan esa vivienda que aún no existe, y cuando reciben ya ese match, se genera ese match, ellos verán que tienen unas demandas cubiertas y otras demandas que no están cubiertas. En ese momento, en la fase de validación de demanda, el usuario nos podrá contar como arquitectos o como promotores qué es lo que le falta en esa vivienda para ser su vivienda ideal. Ya estará en nuestra mano poder responderle o no. Vale, pues Sergio, creo... A ver si tenemos alguna pregunta más. Ah, sí, aquí, una muy interesante, Sergio. ¿Cuánto tiempo necesito para recoger los datos para un proyecto? Aquí hay, como os he comentado, dos análisis de data. Una es la data de los usuarios que ya están en nuestra comunidad de usuarios, que esa es inmediata, que la podéis filtrar en función de, como os ha contado Salva, de localidad, provincia, barrio, ¿vale? Y luego es la del proyecto. La del proyecto, a través de campañas de captación o del filtrado propio, suele estar entre 10 días. A partir del 8º día ya empiezas a tener data suficiente para ver cuál va a ser tu mejor proyecto inmobiliario. Vale, pues si quieres vamos con la última, Sergio. Nos preguntan que tienen unidades sin vender. ¿Cómo consiguen los clientes que les faltan? Pues en Viviendea acompañamos al promotor inmobiliario, el gestor de cooperativas, desde el principio, desde que no hay proyecto hasta la fase de comercialización. Tened en cuenta que ya tenemos una base de usuarios de 15.000 usuarios finalistas. Entonces, cuando el promotor sube el proyecto inmobiliario ya en una fase de comercialización, nosotros lo que lanzamos a todos nuestros usuarios, pues esa vivienda que más match le hace. Ahí siempre cuento que nos han llamado Tinder inmobiliario. No es algo que particularmente me guste, pero bueno, es un ejemplo que te enamore la vivienda. Pues a partir de ahí podemos ver si dentro de nuestra base de datos de usuarios conseguimos una venta de esas unidades que os faltan por vender. Vale, pues Sergio, yo creo que podemos dar ya por finalizada la ronda de preguntas. Si quieres hacer alguna aclaración final. Bueno, estoy viendo aquí también una que es interesante, sí, o sea,
Coge todo el espectro, no necesitamos que sea un plurifamiliar. Sirve para plurifamiliar, adosados o unifamiliares. El que se segmenta es el usuario. Cuando un promotor sube una promoción, lo primero que le preguntamos es qué tipo de promoción, qué tipo de edificación va a hacer. Y es una primera segmentación para generar ese match. Entonces sí, sirve para todo el espectro y qué casualidades de la obra nueva. Damos servicio al 100%, un servicio 360. Muy bien, Sergio. Pues ya está, esta es la última pregunta que teníamos por hoy. No sé si quieres decir algo para terminar. Pues simplemente, bueno, daros las gracias evidentemente a todos los que estáis detrás de esa cámara. Contaros deciros que llevamos prácticamente ya 8 o 9 años en un proceso de mejora continua, que vamos a hacer esta serie de webinars para que os sirva para ver sobre todo las usabilidades de la parte profesional, porque la parte que podéis ver evidentemente es la parte del usuario, la parte del diseño de vivienda, pero el potencial no está en lo que se ve, está en lo que no se ve y es algo de lo que estoy particularmente orgulloso, tanto de mi equipo presente como del pasado, de la herramienta que os estamos ofreciendo, porque de verdad es que tienes la sensación de que estás tocando al cliente, a la persona que va a pedir esa vivienda, con lo cual los proyectos de principio a fin, ¿vale?, salen perfectos. Sergio, y por último, ¿cómo pueden ponerse en contacto con nosotros? Pues evidentemente a través de la propia página web, viviendea.com, tenéis abajo un formulario de contacto, os podéis dar de alta en la propia página web, si no el correo info@viviendea.com y empezamos en un plis plus.